incentivar quizás a que las personas invirtieran de alguna manera para su propio futuro, porque esto de aportar a esta gran caja común creo que a nivel de Estado es una carga demasiado grande y ya las pensiones, al menos en términos de dónde se va el gasto estatal, va casi la mitad a las pensiones. Y es un tema súper delicado también en el caso de España porque no hay manera, no hay gobierno que se atreva a cambiar eso. La única manera es que nos empecemos a preocupar ya por nuestra jubilación propia. Si ya recibo algo del Estado, excelente, un extra, pero me tengo que preocupar de construir mi propia hucha, ¿no? Bienvenidos un día más a Tercer Tiempo Financiero, el podcast de Camino Financiero. Y el día de hoy vamos a hablar sobre un tema un poco controvertido, que es el futuro del sistema de pensiones. Vamos a hablar sobre los tipos de sistemas de pensiones que hay, si son sostenibles a futuro, si nos deberíamos de preocupar y cómo podríamos quizás montarnos nuestro propio fondo de jubilación por si las moscas. Bueno, apartamos un poco por la parte polémica, porque generalmente esto, como dices tú, levanta ciertas suspicacias, digamos, en distintos, porque tiene una carga o una connotación también medianamente política, también el tema de los sistemas de pensión. Entonces, partamos un poco por eso, porque nosotros tenemos la, entre comillas, creo, ventaja, digamos, de ser de dos países distintos, donde en ambos países se utilizan sistemas de pensiones totalmente distintos. Por una parte está el sistema de reparto, en el caso español y la mayoría de los países europeos, y por otra parte está el sistema de capitalización individual de la AFP en el caso chileno, que también se aplica también en algunos otros países, como por ejemplo en Perú, si no me equivoco. Entonces, ¿nos podrías contar un poco cómo funciona el sistema de reparto que utiliza el Estado español? Sí, bueno, nos lo podemos imaginar como una caja, ¿no? O una bandeja, donde las personas en activo, los trabajadores que están contribuyendo, digamos, al sistema con sus impuestos y sus cargas tributarias, van aportando a esta caja. Y luego las personas que se están jubilando en este mismo momento, en el mismo espacio de tiempo, digamos, estas personas cogen de esta caja y van recibiendo sus pensiones, pues a lo mejor si es una pensión anticipada, si es una incapacidad, lo que sea, se va percibiendo, digamos, de esta misma caja. Entonces, o sea, entre todos los trabajadores aportamos a una caja común y luego desde ahí, desde esa misma caja, se sacan las pensiones para las personas ya jubiladas, digamos. Exacto, todo el mundo aportamos a una misma caja y después ya se reparte entre los que se estén retirando ahora mismo. ¿Y existe alguna forma de diferencial, digamos? O sea, si digamos, por ejemplo, yo durante toda mi vida activa tuve un salario de 2.000 euros o de 4.000 euros, ¿cobro lo mismo al final? ¿O todos cobramos lo mismo? ¿O hay diferencia, digamos, lo que cobra alguien que tenía un sueldo mayor o un sueldo más bajo? No, hay tramos, pero sí que hay hasta un máximo. Una persona no puede, hay un tope de si tú tuviste un salario muy, muy alto, pues cobrarás el máximo, claro. Pero es un tope para todo el mundo. También hay una pensión mínima, pero sí que va en función un poco de lo que una persona haya cobrado. También hay muchísimos matices, no soy experta en esto, pero según los años que hayas cotizado, también el tipo de régimen, depende muchísimo el tipo de trabajo que hayas hecho. Por ejemplo, una persona no es lo mismo que esté en una oficina, que haya trabajado a lo mejor en la agricultura. Hay diferentes, matices y luego una persona percibe en función de el tiempo y también de, digamos, el régimen en el que ha estado. No, o sea, es distinto, digamos, es bastante distinto al sistema de pensiones chileno a través de la AFP, donde nosotros, en el caso de los chilenos, digamos, vamos contribuyendo a un sistema de pensión individual que se llama sistema de capitalización individual. Esto quiere decir que básicamente yo meto el dinero en mi propia caja, en lugar de meterlo todo en una caja común, lo meto en mi propia caja. Eso luego está, digamos, en manos de una empresa privada, que son las AFP o las administradoras de los fondos de pensión. Luego ellos se encargan, digamos, de invertirlo. Hay distintos fondos, están los multifondos, el fondo A, B, C, D, así, etcétera. Y yo eligiendo en función del riesgo, pero generalmente la AFP me asigna un fondo u otro, me van recomendando un fondo u otro. La AFP es como la gestora, digamos. Claro, al final la AFP es la que gestiona el capital de las pensiones de forma privada, digamos. Y ya luego, una vez que me jubilo, se me proponen distintos regímenes en los cuales yo me puedo jubilar y puedo recibir una pensión vitalicia o puedo ir recibiendo de forma periódica, dependiendo, digamos, de la cantidad de años que me calculen, de años vista, digamos, que voy a vivir, y luego eso me lo van repartiendo de forma mensual. Entonces son bastante distintos los sistemas porque un sistema es individual, mientras que el otro sistema es de capitalización, digamos, como
colectiva. Entonces es bien distinto. ¿Hay algún, digamos, en términos de cómo se ve el estado actual de las pensiones en España? ¿Hay algún tema de discusión? ¿Se ve como que está pasando un momento difícil? ¿Se ve que sí que tiene un buen futuro? ¿Cómo funciona un poco en ese sentido? Pues sí, hay muchos problemas. Es curioso también porque las personas que, digamos, desean que el Estado deje de tener tanta implicación en el sistema de pensiones español, se fijan mucho en el sistema de pensiones chileno, por ejemplo. Así que es interesante como conocer los dos. Pero bueno, dejando eso aparte, sí que hay problemas porque, como decía, tenemos una caja común. Entonces, este sistema fue diseñado en un momento donde, por una parte, había muchísima más gente activa aportando a esta caja. Entonces, no sé ahora mismo el ratio, pero digamos que de cuatro trabajadores activos, digamos que sostenían a una persona que se jubilaba en este momento. Entonces, es un sistema que se puede sostener en el tiempo porque siempre tengo más trabajadores. Y como también en su momento la esperanza de vida no era tan alta como ahora, pues bueno, se podía mantener porque eran 4 trabajadores activos manteniendo a una persona. Lo que pasa que ahora mismo, pues primero, los trabajadores activos es un problema porque el tema del desempleo en España, pues tenemos un número ya desde hace muchísimos años bastante alto para la región y en general. También la calidad del empleo, desde mi punto de vista, pues es un poco mala. Y por otra parte, o sea, hay gente que a lo mejor está discontinua, no consigue a lo mejor contratos de manera indefinida, las condiciones pues dejan mucho que desear. Es como relativamente precario, digamos, claro, el sistema. ¿El sistema privado o público también? Sobre todo el sistema público, privado. La calidad del empleo pues es un poco mala, las condiciones, entonces las personas pues a lo mejor no consiguen cotizar lo que deberían, lo que quieren, y después se le añade el tema de la esperanza de vida, que también ahora cada vez pues las personas vivimos más, entonces estamos muchísimo más años en la edad de retiro. Y se necesitan aún más trabajadores en activo para poder financiar a las personas que se estén retirando ahora mismo. Entonces, bueno, se discute también este tema del sistema chileno, por ejemplo, donde tú has dicho que en lugar de yo tener un fondo común, yo tengo mi fondo propio, ¿no? Y ahí voy aportando como realmente como la inversión, ¿no? Como lo hacemos en el tema de la inversión individual, donde yo me preocupo de mi propia jubilación. Pero también, para los que a lo mejor no sepamos, las personas en España que a lo mejor no conocen tanto el sistema chileno, ¿cuáles serían sus deficiencias? Yo creo que, bueno, de partida como sistema como tal, digamos, digamos en forma teórica, me parece un buen sistema, el sistema de capitalización individual, donde los trabajadores van aportando de forma mensual, que se extrae directamente del salario, este dinero está invertido. Generalmente, de hecho, las AFP han tenido una rentabilidad bastante positiva a lo largo de los años desde la creación, digamos, de este tipo de fondos, han tenido bastante buena rentabilidad, lo que no necesariamente se traduce directamente en mucho mejores pensiones para los trabajadores, pero eso ya tiene que ver más como con el marco regulatorio en el cual operan los distintas AFP o los distintos sistemas de pensiones. Entonces, eso por una parte, digamos, pero viendo el foco directamente en el sistema, en cómo opera el sistema de pensión, a mí me parece que es un buen sistema, que debería regularse de forma un poco mejor, digamos, para que mejoren las pensiones de las personas, digamos, y cada vez tengamos mejores pensiones y obviamente entiendo de que esto, al ser un sistema privado, digamos, tiene que existir mayor competencia entre la AFP y que la AFP obviamente intenten sacar la mayor rentabilidad posible sin correr demasiado riesgo, entendiendo de que esto también es el dinero de la jubilación de todos los chilenos, digamos, entonces también es un tema muy, muy complicado, muy sensible, por supuesto, entonces se tiene que tratar de obtener una buena rentabilidad sin correr demasiados riesgos y que esos riesgos obviamente también sean compartidos entre la AFP y también obviamente el trabajador, pero principalmente la AFP porque son ellos quienes son los encargados de gestionar estos capitales. Entonces yo creo que como tal es un súper buen sistema, me parece que está bien, hay que afinarlo de todas maneras en ciertos sentidos para obtener sobre todo las mejores ganancias, digamos, que se traspasen todas esas ganancias a los trabajadores. Pero creo que es un buen sistema, como el núcleo, digamos, del sistema teóricamente está bien planteado. Y digamos que estas gestoras, estas AFP, como para que tú elijas, digamos, si yo soy una AFP, para que me elijas a mí,
tiene que ver un poco con la rentabilidad, así es como yo atraigo, o también las comisiones, ofreciendo menores comisiones. ¿Es así como yo puedo captar a más clientes? ¿O cómo? Claro, al final generalmente va a depender un poco también, muchas las empresas ya trabajan con una AFP, entonces como que, pero uno se puede cambiar a la AFP que uno quiera, digamos, pero sí que digamos que esos son los parámetros más importantes para poder seleccionar la AFP, y de hecho cada cierto tiempo todas las AFP te envían un boletín diciendo esta es la rentabilidad que obtuvo el fondo A, B, C, D en comparación, digamos, a el resto de AFP, cosa que uno pueda ir viendo, y de hecho la superintendencia de AFP también lo hace, cosa que uno puede ir viendo cuáles han sido las rentabilidades obtenidas y ver cuál es la AFP que a mí más me conviene dependiendo del tipo de fondo, porque obviamente los fondos son distintos, hay unos de mayor riesgo y otros de menor riesgo, y ahí obviamente cada uno de esos fondos, dependiendo de la AFP, va a tener una u otra rentabilidad. Entonces es todo bien variable, digamos, entonces yo debería poder, o sea, me puedo cambiar, digamos, entre una AFP y la otra. Entonces sí que existe cierta competitividad entre las distintas entidades, digamos. Entonces digamos que es un buen sistema, pero falta como pulir la forma de aplicarlo a nivel regulatorio. Sí, yo creo que principalmente eso. Para mí en términos como sistema central, como el núcleo, me parece que no es un mal sistema, está bien planteado. Sí que hay que alinear, digamos, bien los incentivos, tiene que estar bien regulado el sistema para que sea lo más justo, sobre todo porque es algo tan importante, las pensiones de las personas es algo tan sensible e importante que tenemos que siempre velar más allá del beneficio que obtenga la AFP, que estoy de acuerdo que reciban un beneficio, pero más allá de ese beneficio, lo más importante, el núcleo central debería ser el bienestar de los trabajadores, y que efectivamente nosotros, que con tanto esfuerzo hemos ido y hemos tenido que de manera obligatoria contribuir a estas empresas privadas, tengamos la mejor rentabilidad posible a largo plazo. Es interesante porque a mí el sistema de reparto, yo creo que lo que está en España ahora mismo, en su momento creo que fue un buen sistema, pero ahora han cambiado tanto las variables que no sé si debería de cambiarse completamente, pero sí a lo mejor combinarlo con, no sé, un sistema de capitalización, o incentivar quizás a que las personas invirtieran de alguna manera para su propio futuro, porque esto de aportar a esta gran caja común, creo que a nivel de Estado es una carga demasiado grande, y ya las pensiones, al menos en términos de dónde se va el gasto estatal, va casi la mitad es a las pensiones. Y es un tema súper delicado también en el caso de España, porque no hay manera, no hay gobierno que se atreva a cambiar eso. Claro. ¿Y hay algún sistema o algún formato en el cual yo, aparte de la contribución que hago a mi pensión estatal, hay algún otro formato que yo pueda hacer? Digamos, por ejemplo, en el caso chileno existe el APB, que es mi ahorro previsional voluntario, donde yo tengo una cuenta separada que tiene bastantes beneficios fiscales, digamos, y que eso me permite luego, en la época del retiro, sacar esa plata que yo invertí y tiene beneficios como o que el Estado me aporta o que me permite deducir de mi renta total. ¿Hay algún sistema privado de pensión que yo pueda también contratar? Porque me acuerdo que, por ejemplo, cuando estábamos en Alemania, estaba lo de Allianz, bueno, de distintas empresas, digamos, que yo podía contratar eso, y ese dinero estaba invertido y también tenía ciertos beneficios tributarios. Sí que había en su momento algunos incentivos, tipo esto de si vas aportando, digamos, a un fondo que tú te has hecho de inversión privado para tu jubilación, pero los estuvieron quitando, de hecho, en el último tiempo. Entonces, creo que hay algunos, pero no son suficientes. De hecho, muy pocas personas aportan a un fondo privado, un fondo de inversión para su futuro. Y es que, como te digo, es algo súper difícil de cambiar, porque bueno, a día de hoy los pensionistas, ¿no?, son una gran parte de la población, donde, claro, obviamente es que solo tienes dos opciones: o aumentas las contribuciones, los impuestos, para poder destinar, digamos, repartir más de esa caja, o aumentas la edad de jubilación. Y esto, bueno, en Francia lo habréis escuchado también, que fue imposible, o sea, no, se planteó y ya ni siquiera volver a tocar el tema, pero es un tema que nos va a explotar, yo creo, en la cara si no hacemos nada, porque claro, nadie quiere jubilarse más tarde, nadie quiere pagar más impuestos, entonces es por eso que políticamente a nadie le va a gustar la solución, y creo que realmente la única solución a nivel personal es ir preocupándose uno poco a poco. De hecho, lo comentábamos nosotros el otro día, creo que el Estado noruego, si no me equivoco,
está fomentando que los jóvenes empiecen a invertir para su propia jubilación. Y yo creo que eso sería una solución de que incluso a nivel estatal sería incluso menos dinero que luego tengo que destinar a las pensiones de la población, ¿no? Sí, o sea, yo creo que de todas maneras, entre antes la gente empieza a preocuparse, ya sea a nivel estatal como a nivel, digamos, individual, de que cada uno tenga su propio fondo de jubilación privado o que se autogestione, digamos, sus inversiones de forma tal de que luego se asegure, digamos, una mejor jubilación. Yo creo que entre antes se empiece mucho mejor y es mucho menor el esfuerzo también que le tengo que dedicar si es que empiezo lo antes posible, digamos. Pero ¿tú crees que en el estado actual del sistema, al menos en España, digamos, no es sostenible a largo plazo? No, de ninguna manera. De ninguna manera, y yo creo que para las personas, los millennials, por así decirlo, pongo en duda de que esto sea posible. Muchas personas dicen, no, eso no va a ocurrir, de que no tengamos pensiones, en última instancia aumentarán los impuestos, pero los impuestos igual ya son bastante altos, quiero decir, y qué decir de las personas que trabajan, que son autónomos, que ya tienen que pagar bastantes impuestos. Dudo mucho que esta sea una solución y que se haga. Entonces, yo creo que la única manera es que nos empecemos a preocupar ya por nuestra jubilación propia. Y bueno, si ya recibo algo del Estado, excelente, un extra, pero me tengo que preocupar de construir mi propia hucha, ¿no? Y en general, como digamos de tu círculo de amigos, familiares, ¿crees que la gente está preparada? ¿Es algo que la gente le preocupe de momento? O digamos, porque nosotros tenemos 34 años, todavía entre comillas somos jóvenes aún. Entonces, dentro de tu entorno, ¿hay gente que ya le preocupe el tema de la jubilación o todavía la gente como que dice, no, bueno, tengo 34, lo pateo para cuando tenga 45, digamos? Pues dentro de mi círculo sí que hay gente que está ya aportando en tema de inversión, también de escucharnos tanto a nosotros, pero sí que es verdad que en España hay un fenómeno muy extraño y es que todo el mundo quiere ser funcionario del Estado y ya así dejar de preocuparme por el tema salario, tema jubilación y tema desempleo incluso. Entonces, digamos que si entro dentro del sistema estatal, que es algo como que es mucho más grande que en otros lugares, y ahí me despreocupo de todo. Yo creo que en mi entorno, como no hay tantas personas así, sí que hay gente que se está preocupando por contribuir poquito a poco, hacer algo con su dinero sobre todo, pero creo que incluso deberían de haberse preocupado antes. Bueno, nosotros también, pero ojalá también las personas lo vayan viendo de que si empiezan a invertir lo antes posible, también para este tema, no solo para ahorros en general, sino sobre todo para el tema de la jubilación o tener un fondo para lo que a mí me dé la gana, es súper importante. Sí, yo creo que también dentro de mi entorno ya cada vez veo más amigos, digamos, que se empiezan a preocupar. No sé si necesariamente como que lo tienen en la cabeza como, oh, esto es para mi jubilación, pero sí que están interesados en ir creando patrimonio como más a largo plazo. No me atribuyo, digamos, eso, porque no creo que haya sido solamente porque nosotros somos los pesados que estamos hablando de esto cada vez que nos juntamos, pero sí que veo que, sobre todo también, yo creo que un factor bien importante es que cada vez el acceso a la inversión se hace cada vez más sencillo. Entonces, en el caso chileno, por ejemplo, hace varios años ya que está Fintual, que es yo creo que una de las aplicaciones pioneras, digamos, dentro de la inversión, de esta inversión automatizada a través de los fondos mutuos, bastante más fácil. Entonces eso ha acercado mucho y como que varios de mis amigos ya estaban invirtiendo, digamos, por ejemplo, en Fintual, que yo personalmente no lo hago, prefiero elegir mis propias inversiones, digamos. Pero sí que eso encontré que hubo como una especie de ola, como durante la pandemia, donde la gente se empezó a interesar bastante más por la inversión y eso generalmente ha llevado a que se empiezan a preocupar también más por el futuro financiero como más a largo plazo y no solamente como de lo que ganan a día de hoy. Bueno, obviamente es algo que tú ya te estás preocupando, esto obviamente ya lo sabemos todos, nosotros ya estamos invirtiendo, ya tenemos estamos contribuyendo, digamos, de forma mensual a nuestro fondo de jubilación, de alguna otra manera, digamos. Pero ¿cuándo crees tú que debería ser la fecha o la edad en la que yo me debería empezar a plantear ya este tipo de preocupaciones? Entiendo que entre antes mejor, ojalá que si tengo 18 y recibo mis primeros $10 debería ir a invertir. Pero siendo un poco más realista, ¿cuándo crees tú que debería ser como, mira, a partir de aquí debería ya empezar a preocuparte?
Pues es que incluso desde el momento de nacer prácticamente, o sea, eso sería como lo ideal. A lo mejor si, no sé, en lugar, quizás desde el punto de vista de los padres, a veces en lugar de hacer como regalos materiales, quizás contribuir al fondo de jubilación, bueno, ni siquiera se tiene que llamar de jubilación, ¿no? Pero el fondo de ahorro para la universidad de mi hijo o de mi hija, cuando reciba a lo mejor dinero de los abuelos o de los tíos o de quien sea, pues que a lo mejor una parte fuese a parar ahí. Pero bueno, eso sería a lo mejor en un mundo demasiado ideal, pero a los 18 yo creo que ya a lo mejor la persona, si uno se lo ha inculcado, claro, el tema del ahorro, de a lo mejor hacer sus primeras aportaciones y que ya pues con la mayoría de edad sea como el punto también de inflexión para ahora voy a tener como un fondo de ahorro el día de mañana para lo que yo quiera, y también voy aprendiendo sobre el tema de la inversión y en un futuro ir aportando más, cuando a lo mejor tenga mi primer trabajo, ahí poder ir poniendo un extra y voy viendo cómo crece mi dinero. Yo creo que eso debe ser también igualmente de satisfactorio cuando uno es así de joven, ¿no? Entonces, yo creo que en cualquier momento de la vida, pero para ser realista, a lo mejor a los 18 años. Claro, yo creo que tocaste un tema que para mí es súper importante, que yo creo que de alguna u otra manera deberíamos cambiar este paradigma de ahorrar más y cambiarlo un poco más por el tema de la inversión, como por ejemplo recuerdo mucho familia o incluso mi propia familia, digamos que creaban como una cuenta de ahorros donde estaba la libretita roja que teníamos todos en Chile, por lo menos una libretita roja donde estaban todos los saldos, pero bueno, donde se creaban estos fondos de ahorro, digamos estas cuentas de ahorro para luego cuando mi hijo, en este caso yo, mis hermanos fuéramos a estudiar y entonces mis papás iban poniendo plata en esta cuenta de ahorro y mucha gente lo hace así, digamos tiene su libreta de ahorro, le llaman. Entonces va metiendo la plata ahí. Yo creo que cuando son objetivos que son a tan largo plazo, porque quizás, no sé, hay papás que empiezan a contribuir a esta libreta de ahorro para la universidad de sus hijos cuando sus hijos recién tienen, no sé, 7 años. Todavía le quedan 11 años para entrar a la universidad. O sea, hay un lapso de tiempo tan grande que realmente deberíamos empezar a cambiar, digamos, la forma en la que miramos ese tipo de ahorro y transformar ese ahorro en una inversión. Porque realmente no me sale a cuenta poner eso en una libreta de ahorro, en una cuenta de ahorro, digamos, porque no genera nada, sino que me sale mucho más a cuenta, y como tengo tantos años vista, me sale mucho más a cuenta poner eso en una inversión y luego sacar la rentabilidad al finalizar ese plazo, digamos. Entonces, yo creo que deberíamos tratar de acostumbrarnos a meter más dinero en términos de inversión, sobre todo cuando tenemos plazos un poco más holgados. Obviamente, si es que estoy ahorrando para no sé, un auto que me lo quiero comprar el próximo año, no lo voy a poner en inversión. Pero cuando tenemos plazos tan grandes, sí que deberíamos tratar de acostumbrarnos un poco al tema de cambiar este chip, digamos, de ahorro y cambiarlo por un poco por el chip de la inversión. Yo creo que, por otra parte, el tema de la edad, de cuándo deberíamos empezar a preocuparnos, yo creo que sí, en el mundo ideal deberíamos empezar a preocuparnos a los 18, pero también es cierto que a esa edad creo yo que poco nos vamos a preocupar sobre nuestra jubilación porque, digamos, está muy adelante, digamos, nos quedan demasiados años, pero yo creo que sobre todo deberíamos empezar a preocuparnos tipo 25, cuando uno ya sale de la universidad y empieza a tener sus primeros trabajos, todavía tiene pocos gastos, entonces yo creo que en ese periodo es como clave para poder empezar a construir algo y empezar a ahorrar de poco a poco y empezar a invertir y a poner esa plata a trabajar en alguna parte y ya luego, obviamente, entre más salario voy ganando y quizás más holgado me siento a través de mi presupuesto, digamos, ir aportando más. Pero yo creo que para mí por lo menos una fecha o como una edad límite debería ser más o menos los 25 ya para tener en cuenta el tema de la jubilación a largo plazo. Sí, a ver, a los 18 años me parece también difícil que salga como de propia iniciativa de uno, ¿no? De a los 18 años estoy pensando en otras cosas, ¿no? Pero ahí a lo mejor si recibes un poco de incentivo de alguna manera de los padres, pues a lo mejor tipo la paga, no te doy paga, te doy la mitad, a lo mejor en forma de que te lo deposito en un fondo, en un ETF. A lo mejor así cambiarían un poco las cosas porque me parece difícil que salga de uno mismo tener la motivación y ponerlo a invertir cuando realmente quiero ir al cine o quiero salir con mis amigos y no quiero tener mi dinero ahí invertido. Además es que si empezamos cuando somos jóvenes o, no sé, en la adolescencia, a los 18,
también la probabilidad de que yo necesite ese dinero en corto tiempo y necesite retirarlo va a ser muchísimo menor que después, a lo mejor cuando ya soy independiente, vivo solo, pues tengo que a lo mejor ir separando un poco más un fondo de emergencia. Y cuando somos jóvenes, pues la probabilidad de que yo necesite ese dinero y tenga que rescatar parte de él es mínima. Entonces ahí también me puedo aprovechar de eso. ¿Y hay algún tipo de inversión o qué tipo de inversiones debería estar mirando? Digamos que, no sé, tengo 28, ya tengo mis primeros sueldos, me está yendo relativamente bien en mi pega. ¿Qué tipo de inversiones debería fijarme de cara a mi jubilación, digamos? ¿Debería fijarme más en las acciones, más en los ETF? ¿Debería ir a saltar a comprar una casa, invertir en departamento? ¿Cuáles son las inversiones que yo debería estar mirando? Obviamente sin recomendar ninguna porque no hace falta, pero como estar mirando de cara a tener un fondo de jubilación. Pues siempre los ETFs es la mejor manera de empezar a invertir y también de invertir a largo plazo. Para cualquier persona, para cualquier edad, de forma muy diversificada, nosotros siempre hablamos de los ETFs, porque con bajas comisiones tú estás invirtiendo en muchísimas empresas. Y bueno, si ya tienes como un fondo robusto en ETFs, digamos una cartera de inversión compuesta de diversos ETFs en función de tu perfil de riesgo, puedes a lo mejor ir y decir, a lo mejor ahora voy a ahorrar para comprarme pues la entrada para una casa o el pie para una casa. O a lo mejor quieres comprar acciones individuales. De estas acciones las quiero analizar bien y sé que voy a correr más riesgo, pero esto me voy a tomar más tiempo. Quiero que sea una inversión, digamos, más investigada concienzudamente y que la haya como pensado mucho. Pero creo que así en general, para mí los ETF siempre son la mejor opción. Sí, yo creo que también dependiendo igual un poco de la edad en la que ya me empiece a preocupar, digamos. O sea, pero en este caso que te acabo de decir como tengo 28, todavía me quedan demasiados años para mi jubilación, estoy dispuesto todavía a arriesgar porque no es necesario, digamos, que ponga esto en oro, ni en bonos, ni que salte directo a comprar inmuebles, sino que yo creo que puedo arriesgar un poco más porque me quedan muchos años, digamos, hasta el momento de llegar a mi jubilación. Entonces yo creo que también el tema de los ETF sí que podría ser una de las mejores alternativas. Sí que creo que a lo mejor un matiz también, aparte de tener, creo que es la inversión como más a largo plazo, más segura, pero algo que igual en esta época, digamos de los 20 hasta, yo creo que hasta los 40 incluso, no sé, cuando estemos aún en activo y podamos correr riesgos sobre todo, también a lo mejor iniciar un negocio propio, de invertir de alguna manera tiempo, dinero en algo que nos pueda proyectar a futuro. Eso también lo vería como una inversión bastante interesante y que luego te puede dar muchísimos más retornos. Pero bueno, déjanos en los comentarios cuál es tu opinión sobre el sistema de pensiones. ¿Estás ya trabajando en tu propio fondo de jubilación o fondo de ahorro? Y déjanos un buen like. Nosotros te vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto! Chao, chao. Chao.